Bueno, normalmente cuando intentamos visualizar cómo funciona la física fundamental, la mente suele recurrir a imágenes muy cotidianas, o sea, cosas que podemos tocar y ver. Claro, el típico ejemplo de la partida de billar, un mundo completamente limpio, muy ordenado y sobre todo regido de forma absoluta por la causa y el efecto. Exacto, la física clásica en su máxima expresión. Piensas, vale, golpeo la bola blanca con el taco, calculo la fuerza, el ángulo de impacto, incluso el rozamiento del tapete verde, ¿no? Sí, sí. Y con esa información inicial, pues se puede saber con una precisión matemática inquebrantable dónde va a terminar exactamente cada una de las bolas sobre la mesa. Es súper predecible. Y a ver, también es profundamente reconfortante porque se alinea a la perfección con nuestro sentido común. Pero claro, en esta inmersión profunda que estamos haciendo hoy, decidimos dar un paso más allá. Un paso hacia el abismo casi. Porque si reducimos la escala y cruzamos el umbral hacia el mundo de la mecánica cuántica, a nivel atómico y subatómico, de repente las reglas básicas de ese juego de billar desaparecen en el aire. Totalmente. La bola de billar deja de ser una esfera sólida y tangible, se convierte en algo que rompe la cabeza. Pasa a ser el equivalente físico de la incertidumbre absoluta. O sea, dejamos atrás la materia dura para entrar en un terreno donde la intuición humana, pues directamente ya no sirve de brújula. Podemos imaginarnos por un instante que al golpear esa bola de billar cuántica, en lugar de rodar en una línea recta perfecta hacia su objetivo, se transforma de repente en una especie de onda expansiva. Como las ondas concéntricas que se forman en un estanque cuando lanzas una piedra. Eso es. Y esa onda se extiende por toda la mesa de billar, atraviesa simultáneamente varias bolas sin chocar de forma sólida, rebota en todos los bordes a la vez, parece desvanecerse en el aire. Y luego, ¡zas! Vuelve a materializarse de golpe. Sí, de nuevo como una bola sólida y tangible, cayendo en la tronera en el instante exacto en que alguien decide mirar directamente hacia allí. Es una locura. Es una imagen que produce verdadero vértigo, la verdad. Y sin embargo, resulta ser una descripción sorprendentemente fiel de cómo se comportan la materia y la luz según, bueno, el inmenso volumen de información y fuentes que estamos desgranando hoy. Ilustra a la perfección ese abismo insalvable entre nuestra experiencia diaria y la realidad subyacente del cosmos. Y esa imagen vertiginosa es exactamente la razón por la que hoy nos sumergimos de lleno en un extenso artículo enciclopédico sobre la mecánica cuántica. Nuestra misión hoy es traducir toda esa abstracción matemática, ¿no? Exacto. Desentrañar por qué el universo opera como esa extraña mesa de billar y convertir esos conceptos en una exploración comprensible. Queremos ver cómo la realidad en su nivel más básico desafía toda lógica humana. Pues para entender el mundo subatómico, lo primero que nos exigen los textos es aceptar que las certezas absolutas están muertas, completamente enterradas. Que ya es decir, porque durante siglos la meta suprema de la física era precisamente predecir el futuro de un sistema físico con exactitud milimétrica. Claro, si conocías las condiciones iniciales, el resultado era ineludible. Pero la cuántica nos sumerge en un universo gobernado por el azar y la probabilidad pura. Y el vehículo matemático para describir esto es lo que llamamos la función de onda. Lo cual, a ver, choca frontalmente con lo que muchos aprendimos en la escuela, porque siempre nos enseñan que un átomo es como un sistema solar en miniatura, ¿verdad? Sí, el clásico dibujo. El núcleo es el sol central brillante y los electrones son pequeños planetas orbitando en trayectorias perfectamente circulares. Pues al revisar las fuentes queda claro que esa imagen está completamente obsoleta. Un electrón en un átomo de hidrógeno, por ejemplo, no está dando vueltas. La teoría lo describe como una función de onda estática, o sea, una nube difusa. Y la clave de esa nube es entender cómo la física pasa de ser una mancha borrosa a una realidad concreta. Aquí es donde interviene la famosa regla de Born, por el físico Max Born, claro. ¿Y qué nos dice exactamente esta regla? Pues saber, la función de onda proporciona una amplitud de probabilidad, que matemáticamente es un número complejo. Lo que hizo Born fue establecer que si elevas al cuadrado el valor absoluto de esa amplitud matemática, el resultado es la probabilidad real y tangible de encontrar ese electrón en un lugar específico. O sea, solo en el instante en que decides medirlo. La teoría nunca te dice, oye, el electrón está aquí esperando. Solo te da las posibilidades. Exactamente. Únicamente detalla qué posibilidades existen de encontrarlo en distintos puntos del espacio. No hay certezas, solo estadísticas. Vale, pero aquí me gustaría hacer de abogada del diablo por un momento.
Si esta teoría física solo da probabilidades, ¿no será simplemente que nuestros instrumentos actuales son un poco torpes? ¿Te refieres a que nos falta tecnología? Claro. ¿No cabe la posibilidad de que el electrón sí tenga una posición exacta y una velocidad determinada en todo momento, pero nuestros microscopios no son lo suficientemente avanzados y por eso lo vemos borroso? Es una deducción tremendamente lógica. De hecho, fue la objeción principal de algunos de los físicos más brillantes de principios del siglo XX. Pero la naturaleza responde a esa pregunta con un rotundo no. ¿No es un defecto tecnológico entonces? Para nada. No es falta de agudeza en los microscopios, es una limitación fundamental de la propia estructura del universo. Y esto es lo que postula el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. Ah, el famoso principio de incertidumbre. Sí, las matemáticas demuestran que ciertas propiedades del mundo cuántico vienen entrelazadas en pares. Por ejemplo, la posición y el momento, que vendría a ser la velocidad multiplicada por la masa. Si reduces la incertidumbre en una de estas propiedades, inevitablemente aumentas la incertidumbre en la otra. O sea, funciona de manera muy similar a intentar aplastar un globo lleno de aire con las manos. Si aprietas con mucha fuerza por el centro, para confinar el aire y hacerlo muy estrecho, el globo inevitablemente se infla y se escapa por los extremos. Me encanta esa analogía. Capta la esencia perfectamente. Si logras saber con precisión absoluta dónde está una partícula, pierdes por completo la capacidad de saber hacia dónde va y a qué velocidad. La medición perturba el sistema. Es que el mero hecho de existir como entidad cuántica ya lleva implícita esta borrosidad intrínseca. No es ignorancia nuestra, es la textura de la realidad. Totalmente. Lo cual nos lleva a un problema conceptual enorme. Si estas partículas no están en un lugar exacto, como si fueran pequeñas canicas o balas en miniatura, ¿qué demonios son entonces? Y aquí es donde la inmersión se pone verdaderamente fascinante. Las ondas nos adentran de lleno en el corazón de la dualidad onda-partícula. Para visualizar esto, el experimento por excelencia y probablemente el más bello de la física es el de la doble rendija. Sí, un clásico. A ver si lo explico bien. Consiste en tener una fuente de luz, digamos un láser, y disparar esa luz hacia una placa opaca que tiene dos rendijas paralelas muy finas. Y detrás pones una pantalla detectora. Exacto. Y clásicamente, si la luz fueran partículas sólidas como pequeñas balas de pintura, uno esperaría ver simplemente dos bandas marcadas en la pantalla trasera, ¿no? Copiando la forma de las rendijas. Claro, lógico. Pero los resultados muestran algo completamente distinto. En la pantalla no aparecen dos líneas, sino un patrón de interferencia. Múltiples bandas brillantes y oscuras alternadas. Y ese es el comportamiento clásico e inconfundible de una onda. Es lo mismo que pasa si miras las olas del mar chocando contra un rompeolas, con dos huecos. Las olas pasan, se expanden, chocan entre sí. Y en algunos puntos se suman creando crestas altas y en otros se cancelan dejando zonas planas. O sea, el patrón demuestra que la luz se comporta como una onda que atraviesa ambas rendijas a la vez. Interfiere consigo misma. Pero ojo, que el experimento tiene un giro desconcertante. Cuando analizas la pantalla de cerca, la energía no impacta de forma continua. Impacta en puntos minúsculos, discretos. En forma de partículas, los famosos fotones. Eso es. Y lo que desafía aún más la lógica, si los científicos deciden poner detectores justo en las rendijas para observar físicamente por qué agujero exacto pasa cada fotón, ¿sabes qué pasa? Que el patrón de interferencia desaparece al instante. Es de locos. Los fotones, al ser observados, vuelven a comportarse como balas ordinarias y solo forman dos bandas aburridas al final. Pareciera que la partícula sabe que la están vigilando. Es alucinante. Y para profundizar en esta extrañeza, los textos también detallan el interferómetro de Mach-Zehnder. A simple vista parece un laberinto complicadísimo de espejos, pero demuestra concretamente que una partícula puede estar en dos lugares a la vez. ¿Cómo funciona ese dispositivo exactamente? Pues básicamente, introduces un fotón individual en el sistema y se encuentra con un divisor de haz, una bifurcación. El fotón tiene un 50% de probabilidades de tomar una ruta superior y un 50% de tomar la inferior. Vale. Las matemáticas de la luz al final del recorrido solo cuadran si asumimos que el fotón no elige una ruta en secreto. De hecho, viaja por ambos caminos de forma simultánea. Está en una superposición cuántica.
Es como, a ver, imaginemos salir de casa por la mañana y tomar la ruta del norte y la ruta del sur hacia el trabajo exactamente al mismo tiempo. Vas conduciendo por ambas autopistas a la vez, experimentando los dos trayectos, y solo en el instante en que un helicóptero de tráfico enfoca su cámara para comprobar por dónde vas, la superposición colapsa. Qué buena imagen, sí. Y resulta que de repente solo estabas tomando una de las dos rutas. Esa abstracción refleja muy bien lo que demuestran los detectores. La partícula genuinamente habita ambas realidades a la vez, distribuyendo su esencia por el espacio, hasta que la interacción física de una medición la obliga de forma muy abrupta a definirse. Sabiendo que los ladrillos fundamentales del universo existen en estos estados tan borrosos, supongo que no debería sorprendernos descubrir que hacen cosas que a nuestra escala parecerían magia pura. Las fuentes detallan cómo rompen las reglas continuamente. Constantemente. Y un claro ejemplo de esto es el efecto túnel. Esto ilustra a la perfección el choque entre los dos mundos. A ver, explícanos el efecto túnel. Clásicamente, si lanzas una pelota de tenis contra un muro macizo de 10 metros y no tienes suficiente energía para superarlo, la pelota siempre va a rebotar. La energía del muro es mayor, fin de la historia. Lógico. Pero del reino cuántico, la partícula no es una pelota, es una función de onda extendida en el espacio, claro. Exacto. Entonces, cuando esa onda choca contra la barrera energética, no se detiene en seco. La onda se filtra. Una fracción de esa onda logra atravesar la barrera y propaga sus matemáticas por el otro lado. Lo que significa que hay una probabilidad real, por pequeña que sea, de que la partícula material desaparezca misteriosamente de un lado del muro y ¡puf!, reaparezca intacta en el otro lado. Ha atravesado un muro sólido sin tener la energía para romperlo. Es un comportamiento fantasmal. Y fíjate, es la razón por la que estamos vivos ahora mismo. ¿Por qué? Por el Sol. Totalmente. Sin el efecto túnel, el Sol no brillaría. En el núcleo estelar, los protones se repelen con una fuerza electromagnética colosal. Clásicamente, no tienen velocidad para chocar y fusionarse. Pero gracias al efecto túnel, logran atravesar esa barrera de repulsión, se fusionan y nos dan la energía que sostiene la vida en la Tierra. Eso es. Y a una escala mucho más mundana, es el mismo principio que permite a los electrones saltar dentro de los microchips, haciendo posible la memoria flash de nuestros teléfonos móviles. Es fascinante. Pasamos de la fusión de las estrellas a la memoria del móvil que llevamos en el bolsillo, y todo gracias a una rareza estadística. Pero los artículos señalan otra rareza aún más profunda, ¿no? El entrelazamiento cuántico. Sí. Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de todo esto, decía que el entrelazamiento no era una característica más, sino la característica definitoria de la mecánica cuántica. A ver, el entrelazamiento se produce cuando dos partículas interactúan bajo ciertas condiciones y sus propiedades quedan, pues eso, intrínsecamente fusionadas, ¿verdad? Quedan como un sistema único. A partir de ese momento, el estado de una no puede describirse sin el de la otra. Se convierten en un único ente matemático. No importa si una partícula se queda en la Tierra y la otra la mandas a una órbita alrededor de Marte. ¿Y si mido la de la Tierra? Si mides la terrestre, su estado colapsa, e instantáneamente en tiempo cero, el estado de la de Marte colapsa también, adoptando una correlación perfecta. Vale. Llegados a este punto, es inevitable plantear una duda muy incisiva. Si reaccionan al instante, sin importar los millones de kilómetros, ¿no significa eso que hemos encontrado una forma de enviar mensajes más rápido que la luz? Es una de las confusiones más extendidas y, claro, suena fascinante. Una red intergaláctica instantánea. Pero la física teórica la desmiente rotundamente. Se llama el teorema de no comunicación. ¿Y por qué no sirve como un telégrafo cuántico? Porque hay que mirar el resultado de la medición. Aunque el colapso es simultáneo, el resultado que obtienes en la Tierra es aleatorio. Digamos que la partícula sale arriba o abajo de forma impredecible. La de Marte mostrará al instante lo opuesto, claro. Pero en Marte solo verían una serie de resultados aleatorios sin sentido. No puedes forzar a que tu partícula en la Tierra salga arriba a voluntad para codificar, no sé, un código Morse. Exactamente. Al no poder controlarlo, es imposible transmitir información útil. Tienes una sincronización perfecta, sí, pero de ruido aleatorio puro. O sea, sincronización instantánea pero totalmente inútil para enviar un correo electrónico. Aclarado esto, me surge una disonancia tremenda. Si los diminutos bloques de la materia pueden teletransportarse a través de barreras o conectarse a distancia cósmica, Te vas a preguntar por qué no vemos esas cosas a gran escala. claro,
¿Por qué el mundo macroscópico es tan monótono? ¿Por qué nunca veo una manzana desapareciendo de la cocina y haciendo efecto túnel a través de la mesa del comedor? Pues, a ver, esa frontera entre la rareza microscópica y nuestra normalidad se explica mediante un proceso llamado decoherencia cuántica. De coherencia cuántica. Suena importante. Lo es. Los sistemas en superposición son de una fragilidad extrema. Para mantener esa borrosidad, la partícula tiene que estar aislada a la perfección. Pero nosotros vivimos en un universo cálido, denso y supercaótico. O sea que una partícula cuántica en el mundo real está todo el rato chocando con fotones de luz, moléculas de gas, fluctuaciones de calor. Totalmente. Y cada uno de esos roces, cada pequeño choque, funciona en la práctica como una minúscula medición. El propio entorno actúa como un observador implacable. Ah, vale. O sea, el entorno obliga a las partículas a definirse de golpe. La información cuántica se filtra, se diluye y las partículas pierden sus superpoderes, pasando a comportarse como la materia sólida y aburrida de siempre. Eso es. Y fíjate, esa es la batalla titánica que enfrentan hoy los ingenieros que intentan construir ordenadores cuánticos viables. Para evitar esa decoherencia, tienen que enfriar los procesadores casi al cero absoluto y crear vacíos artificiales extremos. Para aislarlos del resto del universo. ¡Qué barbaridad! Y esto nos conduce de forma directa, al que probablemente sea el mayor drama de la física teórica contemporánea, porque las fuentes dedican un montón de espacio a destacar el éxito de la mecánica cuántica. Es que su éxito predictivo es abrumador. Por ejemplo, la electrodinámica cuántica, que modela la luz y la materia, predice el magnetismo de un electrón con un error de una parte en un billón, un 1 seguido de 12 ceros. Es una barbaridad. Es la teoría más espectacularmente precisa jamás concebida. Y sin embargo, toda esta majestuosidad matemática esconde una fractura estructural tremenda. Es absolutamente irreconciliable con la relatividad general de Albert Einstein. Sí, ese es el gran elefante en la habitación de la física. Es casi poético que la herramienta matemática más afilada de la historia salte por los aires al intentar describir algo tan cotidiano como la fuerza de gravedad, esa que nos mantiene pegadas al suelo. ¿Cuál es el núcleo de este problema? El problema reside en cómo cada teoría asume que es el tejido del universo. A ver, la relatividad general describe el espacio y el tiempo como una lona elástica, un tejido continuo, suave, que se curva majestuosamente por la masa de los planetas. Vale, continuo y suave. Pero por otro lado, la cuántica concibe un universo granulado, compuesto por saltos discretos, paquetes minúsculos de energía y fluctuaciones que no puedes predecir. Como intentar fusionar una imagen vectorial, que son curvas matemáticas puras, que amplías sin perder suavidad, con, no sé, una fotografía digital antigua hecha de píxeles cuadrados e inmutables. Muy buen ejemplo. Y cuando intentan superponer estas dos matemáticas en entornos extremos, como el interior de un agujero negro, donde la gravedad es inmensa y el espacio es microscópico, las ecuaciones directamente colapsan, arrojan infinitos sin sentido. Y de ahí nacen todos estos esfuerzos titánicos por formular una teoría de la gravedad cuántica, ¿no? Las lecturas mencionan la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles. Sí, hipótesis enormes que intentan sustituir partículas por filamentos o decir que el espacio está tejido por anillos cuánticos. Pero la unificación real sigue siendo un horizonte lejano. Aunque las matemáticas de la cuántica siguen funcionando perfecto para fabricar microchips o láseres. Pero resulta muy irónico observar que, aunque las fórmulas aritméticas cuadraban, los propios pioneros de la teoría tuvieron unas guerras intelectuales tremendas sobre qué significaba todo esto para la realidad. Ay, sí. Aquí es donde la física se asoma al abismo de la filosofía. La postura mayoritaria se agrupó en la interpretación de Copenhague, figuras como Bohr y Heisenberg. Y su enfoque era muy radical, ¿verdad? Bastante. Decían que la borrosidad cuántica no era ignorancia nuestra, sino que la naturaleza exige renunciar a la causalidad. Según Copenhague, no tiene sentido preguntarse cuál es el estado de una partícula antes de medirla. No tiene una realidad definida. Es solo una máquina de probabilidades hasta que alguien la observa. Y claro, Albert Einstein rechazaba esto con una repugnancia intelectual tremenda. Su famosa frase de que Dios no juega a los dados. A Einstein le hervía la sangre con esto. Él creía en un cosmos racional. Aceptaba que la cuántica funcionaba para predecir, pero sostenía que la teoría estaba claramente incompleta. Él proponía que había variables ocultas, ¿no? Como unos engranajes invisibles en el universo que predeterminaban los resultados que a nosotros nos parecían puro azar. Exactamente.
Y para intentar demostrar lo absurdo de la cuántica, formuló junto a dos colegas la paradoja EPR, por Einstein, Podolsky y Rosen. Fue un dardo directo al corazón del entrelazamiento cuántico. Claro, porque si medir una partícula afecta a su pareja al otro lado de la galaxia, eso requeriría lo que Einstein llamaba una acción fantasmal a distancia, una señal más rápida que la luz violando su propia relatividad. Eso es. Así que él concluyó que no había acción fantasmal, sino que las partículas ya tenían un acuerdo secreto, unas instrucciones internas desde que nacieron juntas sobre cómo iban a comportarse, las variables ocultas. Pero la historia de la ciencia es implacable. Décadas más tarde se demostró que la intuición de Einstein estaba equivocada, gracias a John Bell, en los años 60, que trasladó este debate filosófico a las matemáticas. Bell demostró con un teorema que si el universo operaba bajo las variables ocultas de Einstein, el grado de correlación estadística entre partículas nunca podría superar un límite numérico estricto, las famosas desigualdades de Bell. ¿Y qué pasó cuando pusieron a prueba ese teorema con láseres y experimentos en los años 80? Pues que los resultados fueron unánimes y devastadores para Einstein. Los pares de partículas cuánticas violaban consistentemente las desigualdades de Bell. Superaban ese límite. O sea, se erradicó cualquier posibilidad de un acuerdo secreto previo entre las partículas. Se demostró que el universo no obedece a un determinismo local. La acción fantasmal y la falta de definición previa son reales. Totalmente innegables. Y al demoler las variables ocultas y ver que la interpretación estándar deja dudas sobre cómo ocurre ese colapso de la superposición, pues las mentes teóricas han propuesto cosas que rozan la ciencia ficción pura. La interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett. Aquí es obligatorio traer a la mascota oficial de la cuántica, el famoso gato de Schrödinger. Pobre gato, la verdad. A ver, en este experimento mental lúgubre, pones a un gato en una caja sellada con un frasco de gas letal y un átomo radiactivo. El átomo tiene un 50% de probabilidades de desintegrarse, liberar el gas y, matar al gato. Según la superposición, mientras la caja esté cerrada, El sistema existe en un estado combinado. Matemáticamente, el gato está vivo y muerto de forma simultánea. y la propuesta de Everett para solucionar esto fue eliminar la necesidad de que la función de onda colapse al mirar. En los muchos mundos, el colapso no existe. La ecuación se desarrolla literalmente y ambas realidades ocurren de verdad. Sí, lo hacen dividiendo la trayectoria del universo mismo en ramas independientes y paralelas que ya nunca se vuelven a comunicar. Madre mía, marea pensarlo. O sea, cada vez que abres la caja, el investigador, el laboratorio, la Tierra entera se dividen físicamente en realidades paralelas. En una rama, el investigador ve al gato sano. En un universo paralelo recién creado, una copia idéntica del investigador ve el trágico desenlace. Bajo esta óptica, la realidad física es un multiverso infinito que se ramifica de forma incesante en cada milisegundo. Y nosotros solo experimentamos la ilusión de avanzar en línea recta. Matemáticamente puede ser muy elegante y limpio porque quita de en medio al dichoso observador, pero filosóficamente es un peaje monumental. Billones de copias de ti mismo generándose cada segundo. Y como la teoría prohíbe que estas ramas se comuniquen, pues comprobarlo experimentalmente parece imposible. Sigue siendo un debate fascinante. Ya lo dijo Richard Feynman. Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Menudo viaje conceptual hoy. Hemos partido de electrones que son nubes difusas, partículas que atraviesan muros, comunicaciones instantáneas, hasta llegar a multiversos infinitos. Resulta evidente que la solidez del suelo que pisamos es, en el fondo, una majestuosa ilusión estadística. Sí, justo por debajo de nuestra experiencia diaria late un océano embravecido de probabilidad pura. Hemos aprendido a surfear esas olas cuánticas para crear tecnología, pero las oscuras profundidades de ese océano siguen siendo un misterio insondable. Y antes de concluir, hay un último pensamiento vertiginoso sobre la decoherencia cuántica. Si los estados cuánticos pierden su magia porque las partículas interactúan con el entorno exterior y sabemos que el universo entero es, por definición, todo lo que existe. No hay un exterior. Exacto. El universo no tiene un exterior hacia donde filtrar su información. Entonces, es posible que exista algún tipo de observador definitivo, externo al tejido de la realidad que al mirar obligó al cosmos a definirse. O eso, o el cosmos entero es un colosal estado cuántico entrelazado, esperando en la oscuridad a que algo o alguien
logre realizar una medición. ¡Qué locura de idea! La próxima vez que nuestra audiencia, o nosotros mismos, veamos una mesa de billar iluminada, recordaremos que antes de asestar el golpe, esa bola blanca es matemáticamente capaz de encarnar todas las posibilidades del universo a la vez. En fin, hasta aquí nuestra inversión profunda de hoy. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo abismo.